¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio de Lumos. Mi nombre es Alejandra Montes de Oca y hoy vamos a hablar sobre un tema por demás relevante, pero que a veces es invisibilizado, que es la violencia de género y los procesos legales en la nueva normalidad. Pero antes de empezar, quiero presentar a mis compañeros de Lumos, a Jorge Cano y a Pepe Mos. Hola Ale, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de estar aquí contigo. Y pues ya somos 3 ahora aquí en Lumos en esta ocasión. ¿Cómo estás, Pepe? Hola, George. Hola, Ale. Muchas gracias por esta presentación. Y pues sí, como dice George, vamos a ser hoy los entrevistadores, o más bien uno y nosotros, una y nosotros. Tenemos unas pequeñas fallas con la conexión de Pepe. Ale, pero en la entrevista de exacto. De hoy. Está emocionado Pepe ahorita de lo que ya somos como 3. Dice, es un tema importante. Bueno, tenemos fallas técnicas con nuestro compañero Pepe. Que lo hable gente que sabe del tema. Pues te dejamos, Ale, para que nos presentes a nuestra invitada y en otro momento volvemos a acompañarte. Muchas gracias. En un momento volvemos con ustedes. Mientras tanto, les quiero presentar a nuestra invitada especial de hoy, quien nos va a venir a hablar sobre este tema. Y ella es Carla Alemán, es abogada especialista en crímenes relacionados con violencia de género y además es fundadora de una asociación llamada Mujeres por el Cambio. Ella también ha participado en colectivos feministas, tales como las constituyentes CDMX. De hecho, ella es egresada de la segunda generación. Muchas gracias por acompañarnos, Carla. Nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotros en este espacio. Hola, hola, saludo a todos, a Lumos, a Ale, a Jorge, Pepe. Muchas gracias por la invitación. Bueno, entremos de lleno al tema. Para empezar a contextualizar a nuestros usuarios, a los que nos están viendo, ¿podrías decirnos cuándo se considera un crimen de género y cuáles son los más comunes? Carla, por favor. Por supuesto, Ale. Se consideran crímenes de género cuando las formas en que se manifiesta el maltrato siempre buscan un mismo objetivo. Este es erosionar la autoestima de la mujer con el fin de que el agresor aumente su grado de poder y control sobre ella. Algunos ejemplos de violencia contra la mujer puede ser violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, abusos sexuales, acoso sexual, tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, violencia económica. Podemos encontrar algunos delitos o crímenes en contra de las mujeres como es violación, el feminicidio, que es un tema grave aquí en México, lo que es trata de mujeres, lo que es el acoso, el abuso sexual, el hostigamiento sexual. Esos son algunos ejemplos de lo que es crímenes de género o crímenes de violencia de género.
Claro. Bueno, entendemos que la violencia de género siempre ha existido, pero ahora por la situación por la que está pasando el país y por la medida del confinamiento, hemos visto que ha habido un aumento en cuanto a la violencia contra las mujeres, y esto se debe a que la medida de el quédate en casa, la popular medida, pues sí, está evitando los contagios por el COVID-19, pero también está obligando a las mujeres a convivir con su agresor. Tú que eres especial, bueno, que estás más involucrada en este tipo de temas y viendo que en las cifras oficiales pues nos muestran que ha disminuido supuestamente estas denuncias, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Crees que en verdad están disminuyendo? Y si esto significa que el problema de la violencia contra las mujeres se está acabando. En efecto, considero que las denuncias y propiamente estos casos de violencia en particular no han disminuido, por el contrario, aumentaron durante el arraigo. Las personas que se encontraban o se encuentran en una situación de maltrato tienen siempre un acceso limitado a las finanzas o a la toma de decisiones, no tienen cuentas bancarias personales o ningún tipo de créditos, se le controla todos o cada uno de los gastos que hacen, tienen poca o nula comunicación y socializan muy poco con otras personas. El encierro por varias semanas ha exacerbado las tensiones dentro de las familias, particularmente en medios socioeconómicos de bajos recursos, caracterizados por domicilios más pequeños y situaciones adicionales de estrés por la pérdida de ingresos o empleos o el temor a perderlos. Todas estas alertas se profundizaron durante el confinamiento por la emergencia sanitaria. El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública registró incluso un aumento del 32% de violencia familiar en este periodo, cuyo agresor principal era identificado como la pareja, el novio, el esposo. Todo esto acumulado a que el tema de poder judicial fue detenido completamente, no había acceso a juzgados, había un tema de juzgados juzgados virtuales, pero fue yo creo que muy poco el acceso de las mujeres para poder acceder a la justicia, ¿no? Claro, ¿crees que, bueno, esta cifra del hecho de que no se hayan registrado, según las cifras oficiales, claro, las denuncias, ¿crees que haya sido por el temor de no recibir respuesta por las autoridades o por el temor de salir a la calle y contagiarse? ¿O cuáles crees que hayan sido esos factores por los cuales las mujeres en su caso no denuncian su agresión? Ok, lo que comentas es cierto, o sea, yo creo que esas características, las mujeres se encontraban totalmente limitadas. Lo que ya te mencionaba, o sea, la pérdida o el temor de perder el empleo, ¿no? El no poder salir porque hay un temor arraigado de que podemos ser contagiados de alguna enfermedad que desconocemos totalmente, el no tener acceso a ningún tipo de crédito, incluso ni siquiera acceso a comunicaciones o telecomunicaciones o tecnología para entablar o proceder con una denuncia o algún procedimiento judicial que amparara su derecho. Entonces, todo esto acumulado la insuficiencia de que la mujer pudiera iniciar un proceso judicial en contra de su agresor. Por supuesto que el arraigo, el confinamiento, fue un tema de alerta para todo México, incluso, o sea, principalmente en el tema, por ejemplo, Estado de México, donde la cifra del feminicidio va a la alza. Entonces, creo que aunado a eso y a que las autoridades no informaban de manera correcta las medidas que podían tomar las mujeres, pues fue el temor o el no poder proceder judicialmente. Claro. Bueno, como tú mencionabas en un principio sobre los ejemplos de violencia de género, tenemos igual la violencia psicológica, lo que son las agresiones físicas, el acoso, pero también nos encontramos con el feminicidio. Antes de darte la palabra, Carla, quiero ver si Pepe nos apoya con unos datos duros acerca del feminicidio durante estos meses que hemos estado en confinamiento. Por favor, Pepe.
Hola a todos, espero ya me escuchen bien. Ahí tuve algunos problemillas en la conexión. Hola Carla, muchas Hola, gracias por acompañarnos. Y pues sí, aquí tengo algunos datos que hablan específicamente de este periodo que vivimos confinados. La muerte violenta hacia las mujeres tuvieron un incremento en el primer cuatrimestre del 2020 a comparación del 2019 de un 2.1% en los homicidios dolorosos, incrementando en 11.7%, que pues esta cifra ya la había dicho Carla, pero pues es alarmante, pienso, o sea, como dijo Ale, o sea, no estás segura dentro de tu casa, ¿no? No estás, pues, o sea, te estás salvando del COVID, pero no estás salvándote de cosas o de alguien más peligroso que un virus, ¿no? Posiblemente. claro, en efecto. Gracias, Pepe. Entonces, vale, aquí andamos. Bueno, seguimos contigo, Carla. En este caso, en cuanto a los casos de feminicidio, obviamente no, o sea, muchas actividades se pararon durante esta pandemia, pero no las agresiones contra las mujeres ni los feminicidios. Entonces, ¿qué pasa con los casos que ya estaban abiertos de mujeres que fueron asesinadas o que han sido asesinadas durante este periodo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se procede o simplemente se deja en otro expediente como muchas veces ha ocurrido? No, por supuesto, todas las denuncias que iniciaron por feminicidio durante el confinamiento se les da seguimiento. Obviamente es un seguimiento diferente porque el acceso a la justicia está limitado. Todas las mujeres que presentaban algún tipo de delito como, de delito de violencia de género, o en este caso los testigos o familiares que recurrieron a denunciar un feminicidio, fueron iniciados, se siguió, se continuó su procedimiento, pero en efecto, o sea, ¿qué pasa? La plataforma, incluso virtual, se habilitó hasta que estuvimos en confinamiento, no era del todo accesible, no se contaba incluso en algunas poblaciones con el acceso a la justicia, entonces eso produjo la alerta de género por feminicidio en todo el país, pues continuara en alza, ¿no? A pesar de que no publicaban los datos reales, el alza en el feminicidio seguía, ¿no? Lo mismo pasaba con los delitos de violencia de género. La violencia doméstica o violencia familiar, como la conocemos, fue al alza, ¿no? Las mujeres no contaban con ese acceso. Hoy en día seguimos en ese problema en el que no todos cuentan con una red tecnológica de acceso a aulas virtuales para proceder legalmente en contra de su agresor. Entonces, es un tema que sigue preocupando, que yo creo que las instituciones gubernamentales deberían de tomar pie a que continúe la investigación en cuanto al tema de feminicidio. No está del todo pues detenido, continúa al alza el tema y es un tema preocupante. Cada día vemos en las noticias que más mujeres jóvenes son víctimas de feminicidio, entonces es un tema que preocupa y por supuesto el tema de acceso a la justicia sigue siendo preocupante, pero limitado para algunas mujeres. Entiendo. Bueno, antes de continuar con esta entrevista, me gustaría ir con nuestro compañero Jorge para ver si tenemos alguna pregunta o duda de nuestros usuarios o si gustas comentar algo de lo que hemos hablado hasta este momento. Hola Ale, hola Carla, nuevamente. Hola, Jorge. Ustedes es un honor y pues es un tema muy importante a todos los que nos están viendo acerca de la violencia de género. Carla nos está apoyando con estos datos que debemos de conocer, tanto mujeres como hombres, porque es un tema que nos engloba a ambos géneros. Y pues, más que pregunta, vamos a ver unos comentarios, Ale, y unos comentarios, Carla. Aquí en la pantalla van a poder ver quién está participando. Yorke dice, amiga, aquí viéndote, un abrazo. Hola, Claudia. Vamos a ver, dice, saludos, Carla.
Pepe Mos, un abrazo de José Ricardo Pérez Butrón. Estamos muy contentos de que esté participando la gente. Yael Sara te manda una pregunta y dice, las autoridades en el Estado de México han agotado todas las instancias para detener la violencia de género durante este confinamiento. Es una pregunta que te hacen, Carla. ¿Qué puedes contestar a ello? Ok, no, yo creo que no. Y no es solamente, detener, ¿no?, las cifras de violencia de género. Yo creo que hay que darle, hay que hacer una investigación. Las cifras yo creo que tenemos hasta el momento no ha detenido ningún tipo de violencia de género. Seguimos al alza en el feminicidio, seguimos al alza en violencia de género laboral, doméstico. Entonces, ¿qué pasa? De pronto las mujeres no quieren seguir o no continúan el procedimiento porque incluso se encuentra la revictimización o la indiferencia de esas autoridades, ¿no? Entonces, yo creo que falta mucha sensibilidad en el tema de género. Género no es propiamente la mujer, ¿no? Lo dicen algunas investigaciones, pero el tema de derechos de la mujer, yo creo que aquí para las autoridades debería ser un tema sensible y simplemente, a mi punto de vista, no están capacitados, ¿no?, con el tema de violencia de género o violencia contra la mujer. Exacto. Bueno, voy a retomar un poco lo que nos acabas de decir sobre la revictimización, que es otra de las problemáticas o trabas que se enfrentan las mujeres cuando van a denunciar. ¿Tú te has topado con alguno de estos casos? ¿Tú que estás involucrada en este tipo de situaciones? Platícanos si te has topado con este tipo de casos y qué debe hacer la víctima si se enfrenta a esta situación. Por favor, Carla. Ok, pues, Ale, bueno, hay muchas campañas de concienciación contra la violencia de género, pero ocurren cosas que hacen que nos planteemos si realmente funcionan estas medidas. Una vez que se inicia el procedimiento judicial, puede ser por varias vías, ya sea vía familiar, civil, penal, distintas vías. Ahora mismo las denuncias contra la violencia de género las pueden interponer tanto la víctima como testigos de la propia víctima. Pero la realidad es otra. La mayoría de las denuncias interpuestas suelen venir por partes médicos de lesiones o médicos legistas o por la intervención de la policía o los servicios sociales en conflicto. A pesar de que la ley está de nuestra parte, entre comillas, pocas son las víctimas que interponen las denuncias y mucho menos sus familiares o testigos de la situación. De tal modo que podemos deducir que existe miedo por parte de las víctimas y de su entorno a la hora de denunciar. Ya no solo miedo, también muchísima desinformación, causa por la que muchos procesos se quedan parados a la mitad, ¿no? Tras la denuncia, que cuanto más concreta y detallada mejor, ya que será más fácil obtener una protección judicial, son las fiscalías del Estado las que tienen que relatar el estado emocional de la mujer para que el juzgado pueda entender la situación de la víctima. Tienen derecho a una orden de protección que, además de proporcionar beneficios sociales y jurídicos a las víctimas, hace que se interpongan una serie de medidas cautelares, como por ejemplo la obligación de abandonar el domicilio familiar por parte del agresor, ¿no? El problema es que muchas víctimas creen que con simplemente poner la denuncia cesará la violencia, pero este es solo el primer paso, ¿no? Además, es importante que las mujeres víctimas de violencia de género sepan que tienen garantizados sus derechos al interponer una denuncia. El problema aquí es la sensibilidad que tienen las autoridades. Mucha gente que se encuentra dentro de la fiscalía no están capacitados en el tema de género o toman cursos, pero no se ponen en el lugar de la víctima. Entonces, ese es el problema. Las mujeres hoy día no quieren hacer una denuncia o interponer una denuncia porque ya sabemos lo típico, ¿no? No va a proceder o no va a pasar nada y seguimos viendo en la calle a los agresores y seguimos pasando por la calle con temor, seguimos teniendo miedo de salir de noche o incluso hoy en día de cómo nos vestimos, ¿no? Tenemos derecho a vestirnos de la forma que nos plazca y aún así creo que todos esos obstáculos que encontramos al interponer una denuncia o iniciar un procedimiento judicial son lo que hace o lo que provoca que la víctima no proceda
o no siga o no continúe el procedimiento judicial. Teniendo este panorama, incluso de los ministerios públicos, que a veces y hasta casi tienes que ir moribunda para que te tomen en cuenta, en este caso, ¿qué necesita la mujer o la víctima para que la denuncia de agresión pueda proceder sin este tipo de fallas? Ok, como te contaba, hay mucho desinformación por parte de la víctima, incluso, bueno, creo que ninguna mujer estamos en alerta esperando que nos suceda algo, ¿no? Pero creo que esa desinformación general en la población es lo que hace lo difícil en el proceso judicial. Incluso, por ejemplo, eso hablando en la ciudad, en tema rural, por ejemplo, las mujeres desconocen totalmente sus derechos, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día el que estemos apegadas haciendo hincapié a los derechos de la mujer es por una razón, y es que ellas conozcan y sepan que el que presenten una denuncia tiene que proceder, ¿no? Y va a proceder porque hay que darle el seguimiento. Y no solamente de nuestra parte como víctima o como defensora, sino además por parte de las autoridades, ¿no? Yo creo que las personas que se encuentran dentro de las fiscalías, de las procuradurías, dentro del tema de instituciones que hagan prevalecer el derecho de la mujer, entonces tienen que salvaguardar, como lo dice en su función, salvaguardar la integridad física y la integridad patrimonial de la mujer. Entonces, yo creo que eso es a lo que nos enfrentamos, tener una campaña de concienciación contra la violencia de género. Perfecto. Bueno, antes de continuar, no sé, Pepe, si quisieras compartirnos tu opinión u otros datos que tengas por ahí. Hola, hablaba Yael, pero más bien preguntaba Yael del Estado de México, y pues sí, el Estado de México creo que es una de las entidades, o si no es la entidad federativa con más crímenes de género, especialmente feminicidios. Sin embargo, en este mapa que tenemos aquí, pues es muy parecido a lo que ya hemos visto ante el COVID, pero pues es de rojo a más tenue el número de feminicidios y de agresiones hacia la mujer. Si se dan cuenta, pues ninguna parte de México está en verde, y mucho de eso se ve también en color fuerte, ¿no? Color rojo fuerte. Entonces, es esta parte que también decía Carla hace un momento, ¿no? Que en general es algo muy sistemático y una forma ya de vivir desgraciadamente. Y hablando de eso, hay una cifra que tengo aquí también que me llama mucho la atención, y pues espero puedan pasarlo. Ahí está. De los 12, perdón, del año a los 11 años, prácticamente la violencia de género está 50-50, ¿no? Pero se despega demasiado cuando cumplen los 12 y los 17 años los niños y las niñas, aumentando casi un 20% a la violencia hacia las niñas, y pues esto se va incrementando, ¿no? Entonces, creo que la violencia de género, más allá de solamente un problema social, es un problema sistemático de la forma de vivir, de la forma de actuar. O sea, parece que cumples 11 años y entonces todo se vuelve en contra de las niñas y pues posteriormente de las mujeres. Muchas gracias, Pepe, por todos esos datos tan reveladores. Continúo contigo, Carla. Bueno, ¿qué opinas tú de la alerta de género? Porque mucho se ha hablado de que si funciona, no funciona. ¿Tú qué nos puedes decir acerca de esta medida que han adoptado algunos estados de la República? Ok, en cuanto a la alerta de género, yo creo que desde mi punto de vista es solamente intelectual, lo podría mencionar así,
ya que tendría que ser un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Pero esto está establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y tiene una serie de trámites o para emitirla o concederla existe un reglamento de esa ley. Entonces, este consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida. ¿Cuál es el objetivo de esta alerta? Garantizar la seguridad de mujeres y niñas, cesar la violencia en su contra o incluso eliminar desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos. Pero, ¿qué pasa en la realidad, no? Tenemos situación en el Estado de México, poniendo el ejemplo, soy mexiquense, está la alerta de género, me parece que en 4 municipios, y aún así seguimos viendo que el más relevante o el tema más relevante es Ecatepec y sigue a la alza en tema de feminicidio, ¿no? De repente como que dejamos de escuchar el tema de feminicidio y creemos que ya va a la baja y no es cierto, simplemente no se anotan esos datos, ¿no? Dejamos de entender esos datos o de atenderlos. Yo creo que el Estado no ha puesto hincapié en ese tema. Para mí es solamente superficial, ¿no? Se habla de atender un mecanismo internacional, pero aquí en el Estado mexicano no se aplica, ¿no? Yo creo que más que ser un mecanismo es solamente informativo, un mecanismo de solución es un mecanismo informativo, ¿no? Claro. Por otro lado, bueno, ¿tú crees que exista alguna guía o unos pasos a seguir para la víctima en caso de que ella quiera visibilizar su agresión o cómo proceder legalmente, cómo ella podría hacerlo de una manera en la que ella no se pueda enfrentar a trabas o a que su denuncia no logre ser procesada? ¿Alguna, no sé, alguna guía que nos puedas dar? Ok, ¿cuáles son los pasos a seguir cuando tienen son acreedoras a violencia de género? ¿A eso te refieres? Es correcto, sí. Ok, bueno, lo que es más común y lo que tendríamos que hacer todas cuando somos víctimas de violencia de género es dar aviso en forma verbal o escrita sobre hechos o conductas a través de una denuncia. La denuncia es una de las herramientas con las que contamos para defender nuestros derechos como personas y propiamente como mujeres, ¿no? Aquí se acude a la agencia del Ministerio Público, a la Fiscalía o a la Procuraduría, como se menciona en el Estado. Tiene que llevar una identificación, ¿no? Se dirige a las personas orientadoras, en este caso a la Fiscalía, quienes nos van a indicar los pasos a seguir. Por lo regular, cuando hay un tema de violencia de género, el personal de la Fiscalía te va orientando, ¿no? Te toman tus datos personales, en este caso pasan a tomarte tu declaración y ya una vez tomado tu declaración, se integra a una carpeta de investigación, lo que antes se conocía como una averiguación pública. Entonces, averiguación previa. La carpeta de investigación es el inicio a lo que es el proceso judicial para atender la violencia de género. Obviamente esto es el inicio, ¿no? Porque una vez que tu declaración queda por escrito, te van a pedir que la firmes. Si no sabes leer ni escribir, te van a leer el acta y en lugar de firmar, pues tú imprimes tu huella dactilar. Aquí el Ministerio Público se encarga de integrar la carpeta de investigación y de salvaguardar tus derechos humanos, ¿no? Eso es, digamos, en teoría lo que se tiene que atender. En la práctica pasa un poco diferente porque te tardan en atenderte, ¿no? Te preguntan si tratándose de personas que han sufrido alguna violación, mujeres que han sufrido alguna violación, pues yo creo que te juzgan antes por la ropa en cómo vas vestida y eso es el tema que te comentaba de la sensibilidad de género, ¿no? El Ministerio Público no está
sensibilizado por ese tema y muchas veces la víctima, antes incluso de presentar su denuncia, pues prefiere callarse que ha sido víctima de un delito, ¿no? Entonces, una vez que presentas tu denuncia, te tienen que dar una asesoría jurídica, ratificar la denuncia con documentación oficial y tienes que ofrecer testigos de identidad, si los hubiera. Te deben de dar las facilidades para reconocer e identificar o controlar la probable responsabilidad sin ser vistos, o la probable responsabilidad, te tienen que atender en un espacio privado incluso, donde puede estar acompañada de una persona de confianza, ser atendida con calidez, de manera seria y respetuosa, y pues bueno, ya teniendo esa carpeta de investigación, pues se tiene que dar continuidad, ¿no? A que el Ministerio Público recabe las pruebas necesarias y ya sea que dentro de la investigación se encuentre si es acreedor a un delito, el inculpado, se cierra la carpeta y se archiva, o de encontrarse las pruebas necesarias y lo idóneo para proceder, aquí inicia realmente el juicio, que es un juicio ya un poco más formal, ¿no? Ya no estás en la agencia de investigación, entonces propiamente como unos pasos a seguir sería lo más básico, ¿no? Yo creo que las mujeres cuando sufren algún tipo de delito, lo idóneo sería que no se quedaran calladas, ¿no? Que no se guardaran pues todo ese sentimiento, ¿no? Propiamente Mujeres por el Cambio, por ejemplo, nuestro principal objetivo es que las mujeres no acudan directamente a la autoridad a denunciar. Creo que el tema de pasar por un delito es debido a toda esa agresión que tú recibes al instante. Entonces, lo idóneo para nosotras es que acudas primero a un psicólogo de confianza, en este caso de Mujeres por el Cambio, donde nos vamos a atender a la víctima para incluso sensibilizarla. Cuando tú llegas al Ministerio Público tienden a ser muy agresivos, ¿no? No te toman en serio esa denuncia. Entonces, lo idóneo es que tú te encuentres en total, en tus 5 sentidos para entablar esa denuncia y poder incluso identificar con mayor rigidez, con mayor características a tu agresor, ¿no? Además de esta recomendación, que por cierto es muy buena, que la sigan las personas que han sido violentadas, ¿tú crees que sería idóneo o ayudaría de algo o a agilizar el proceso de la denuncia el hecho de que la víctima llegue con un abogado o se asesore de un abogado o abogada? Sí, yo creo que lo que te comentaba, la desinformación forma parte de incluso no iniciar procesos judiciales del todo de manera correcta, ¿no? Muchas veces, obviamente, la agresión que sufre una víctima es demasiado fuerte, entonces aquí lo idóneo es sí, yo creo que si cuentas con el acceso a un abogado de confianza que te explique lo que tengas que realizar. Ojo, no todos los abogados son como sensibles incluso en el tema, ¿no? Hablábamos de autoridades, pero propiamente como abogados particulares, nos cuesta trabajo llevar a cabo el tema de la sensibilización en delitos de género. Entonces, los que estamos adecuados o las que estamos adecuadas, porque conozco más abogadas que son sensibles al tema que abogados, lo que buscamos es que la víctima se sienta segura, ¿no? O sea, yo creo que al sufrir una agresión o un delito en su contra, las emociones están al mil, la adrenalina, entonces lo idóneo es que mejor busque esa seguridad para entablar una denuncia ya pública.
sí estamos, en el colectivo consideramos que es lo idóneo mejor. O sea, antes de entablar una denuncia en el Ministerio Público, antes de enfrentarse, pues que se asesore de acuerdo a lo que se pretende obtener, la reparación del daño que se pretende obtener, ¿no? Gracias, Carla. Bueno, me acaban de informar que tenemos mucha participación en esta charla, lo cual me da mucho gusto, porque eso quiere decir que este tema, pues sí les está interesando. Y entonces le voy a dar la palabra a mi compañero Jorge para que nos diga cómo vamos en las redes. Así es, Ale, Carla, pues la verdad estamos muy contentos de que están participando mucho las personas que nos están viendo. Queremos invitarlos a que compartan este webinar, este programa a más personas para que puedan también estar atentos acerca del tema y estar atentos acerca de la información que está dando Carla, nuestra invitada especial el día de hoy. Y pues vamos por unas preguntas, unos comentarios que nos han llegado, Ale. Primero nos llega un comentario de Lía García, que nos dice que en el estado de Puebla, un caso fuerte, en el estado de Puebla existe mucho el acoso sexual, y continúa con que la dependencia de Fiscalía de Sexuales no te da la información necesaria ante una violación y no te da por hecha la denuncia por el hecho de que usas condón. Ese es un comentario que nos están enviando. Y también Moisés Sánchez nos dice que hoy realizaron una marcha en Coacalco por una joven asesinada y encontrada tirada en Los Héroes, Coacalco. Y hace una pregunta: ¿qué están dejando de hacer las autoridades con casos de violencia de género, desaparición y feminicidio en el municipio? Pues tenemos mucha interacción, bastantes temas importantes que hay que comentarlos, y les dejo a cuadro para tomar en cuenta estas opiniones. Carla, Ale, por favor. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, Carla, ¿qué nos puedes decir al respecto de todas estas preguntas y comentarios que nos han hecho nuestra audiencia, por favor? Claro, respondiendo a Lili, creo, que no te dan por hecho una denuncia cuando usas condón, porque se entiende que fue un acuerdo voluntario, ¿no? Muchas veces, o sea, el agresor, claro, o sea, se allega de todas esas herramientas un condón. El hecho de que el agresor use un condón, bueno, o sea, está violentando el cuerpo de una mujer, entonces por supuesto que sigue existiendo un delito o una violación, ¿no? Entonces, el que de repente la autoridad te diga, bueno, pero si es tu novio, no pasa nada, ¿por qué no tiene que pasar, no? O sea, yo creo que las mujeres deben de sentirse seguras al denunciar, porque en efecto sucede, o sea, la autoridad te comentaba, seguimos en el mismo tema, la sensibilización o la desinformación de la propia autoridad, que no toma en cuenta que el hecho de que el agresor usó condón, no existe un delito, por supuesto que hay un delito. Yo creo que aquí falta informar a la autoridad. Entonces, para, cuestiones jurídicas, pues yo creo que tienes que proceder a denuncia y pues no, decimos, ¿no? Soltar el dedo del renglón, de no echarte para atrás, ¿no? O sea, el hecho de que la autoridad te diga que no pasa nada, o sea, claro que sigue pasando, siguen violentando tu cuerpo, entonces yo creo que aquí la Fiscalía debería de tomar o capacitar a su personal en cuanto a este tipo de delitos. Perfecto. ¿Podemos poner, Jorge, la siguiente pregunta que nos hicieron? Por favor. Sobre la manifestación, me parece. Claro que sí, nada, lo estoy buscando. Aquí está. Les dejo con la pregunta. Gracias. Bueno, lo que nos pregunta Moisés es de que ellos realizaron una marcha en Coacalco por una joven asesinada y encontrada en Héroes, Coacalco. Lo que él pregunta es de qué están dejando de hacer las autoridades en los casos de violencia de género, desaparición y feminicidios en el municipio. No sé si nos puedas responder en específico sobre este municipio, pero si lo puedes hacer en general, también estaría muy bien. Ok, perfecto. ¿Qué están dejando de hacer las autoridades? Bueno, yo creo que no le dan la importancia, ¿no? Creen que el cometer un delito contra la mujer, pues todo
digo, es noticia de todos los días hoy en día. Y la mayoría de las autoridades en todo el país, pues, dejan a un lado el tema, ¿no? Porque no están aplicando los mecanismos que necesitamos para la protección de los derechos humanos de la mujer. Esto incluso está regulado en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, como ya lo comentábamos, ¿no? El que exista un agravio que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y que la autoridad no lo tome en cuenta, entonces está vulnerando nuestros derechos, ¿no? Yo creo que ¿qué está dejando de hacer la autoridad? Pues indagar, como autoridades, en este caso tratándose de Coacalco, como autoridad municipal, pues ni siquiera está aplicando la seguridad necesaria, ¿no? Coacalco hoy en día se escuchan que todos los días se encuentran, bueno, no todos los días, pero ya es común encontrarse con una noticia de este tipo en el que se encuentran mujeres asesinadas, y yo creo que es un tema de seguridad, ¿no? Las calles, tú pasas por Coacalco y hay calles que no cuentan con alumbrado público, y no nada más en Coacalco, en muchos municipios, ¿no? El tema de la seguridad va acumulado a una política pública o a políticas públicas de suministro de servicios públicos, ¿no? Cuando la autoridad no suministra esos servicios públicos, pues entonces termina vulnerando los derechos, no nada más de las mujeres, los derechos humanos de todos, ¿no? El tema de violencia de género en estos municipios, yo creo que es un tema en particular que ya compete al Estado, ¿no? El hecho de que sean 11 municipios con alerta de violencia de género, pues nos deja el que pensar, el hecho de que sean 125 en el Estado de México, pero 11 tengan alerta de género, no pasa nada, yo creo que eso es erróneo, ¿no? ¿Para qué dejar que aumente la cifra en municipios? Mejor prevenir a que estos delitos sigan de suceder, ¿no? Incluso involucrando autoridades educativas, la desinformación en las escuelas, en los jóvenes, las universidades que no atienden este tipo de programas, de capacitaciones, de actualización, en el tema propiamente universitarios. Lo que yo estudié en la universidad hace 10 años, hoy en día es totalmente diferente, y yo no veo que los universitarios estén tomando por lo menos un tema de género dentro de sus aulas, ¿no? En el tema de los niños que no conozcan cuáles son sus derechos, que no sepan identificar entre lo que lo que es su cuerpo, puede ser un índice de que el niño puede de pronto ser violentado, ¿no? ¿Qué están dejando de hacer las autoridades? Pues yo creo que de emitir esas alertas de políticas públicas, como legisladores incluso de pronunciarse al respecto, ¿no? Si las leyes no están funcionando, pues entonces modificarlas, adecuarlas a que la sociedad pueda salvaguardar sus derechos, pueda vivir tranquilo, ¿no? Eso es lo que, a mi punto de vista, están dejando de hacer los legisladores. Perfecto. Bueno, me dicen que tenemos otro comentario de Vale MTLZ Martínez, supongo. Nos dice: como hombre puedo decir que en el estado de Puebla sí hay mucho acoso y abuso a menores de edad, pero mi pregunta es, ¿dónde más pueden acudir para denunciar este hecho? ¿Dónde más pueden? Bueno, la única autoridad que puede recibir denuncias es un Ministerio Público o Fiscalías del Estado, ¿no? Son las autoridades que se encargan de allegarse de las pruebas necesarias y juzgar juzgar lo que sea un delito, ¿no? Existen instituciones que hacen una alerta, por ejemplo, el Instituto de las Mujeres o Nacional de las Mujeres toma en cuenta esas alertas y puede emitir un criterio, ¿no? A las fiscalías. Oye, pues ahí está habiendo denuncias y no los estás tomando en cuenta, ¿no? Lo que es Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene una unidad de género que igual puede atender, no denuncias propiamente, pero sí quejas en cuanto a la autoridad no está haciendo su trabajo, ¿no?
Existen perdón, se me fue en este momento las instituciones de las casas de justicia para la mujer, que son propiamente instituciones que únicamente asesoran a la mujer, pero te digo, la única que puede recibir denuncias es la fiscalía, no hay otra autoridad, no existe otro medio por el que se pueda entablar una denuncia. Te pueden de pronto acudir a estos centros de justicia, perdón, para la mujer, pero únicamente te van a asesorar, te van a orientar cómo es el procedimiento, qué es lo que se tiene que hacer, cómo continuar con el proceso, pero las únicas que reciben denuncias son lo que es las fiscalías. Ok, bueno, ya estamos casi por finalizar esta entrevista, pero antes me gustaría que nos platicaras cuál es el plan de acción social de la Fundación Mujeres por el Cambio, que bueno, eres fundadora, me parece, sí. Así es, fundadora de la Fundación Mujeres por el Cambio. Así es. Mujeres por el Cambio, como colectivo y asociación civil, pues estamos comprometidas y comprometidos a salvaguardar la igualdad política, económica, social y jurídica con enfoque de género, ya que el género es la variable de fondo sobre la que actúan, pues, en otras dimensiones generadoras de desigualdades, por lo que los frenos y transformaciones en el ámbito de género incluyen unas a otras. En estos momentos de recortes presupuestarios en las políticas sociales, son las mujeres las que más perjudicadas son porque ven vulnerados sus derechos al verse abocados a mantener su papel de cuidadoras familiares y de personas dependientes de cualquier edad, en condiciones de mayor precariedad laboral y en reducción de recursos para la educación, la salud o el transporte público. Situaciones de estas agravan en el ámbito rural, incluso más, donde aumenta el aislamiento y se reducen las infraestructuras públicas. Aplicar la perspectiva de género desde Mujeres por el Cambio es necesario hacer un análisis de la realidad, supone una mirada que detecta y analiza tanto las diferencias de acceso y uso de los recursos entre hombres y mujeres, como las relaciones de poder que se producen. Tenemos que intencionar los cambios a través de situarnos en el futuro, ¿no? El acceso a las nuevas tecnologías. Por eso es importante un enfoque de empoderamiento que logre aumentar la capacidad propia de las mujeres para decidir y para actuar. Estamos reivindicando un papel esencial en la definición de estas políticas públicas y parte de nuestra identidad como asociación o como colectivo debe definirse por cuál es nuestra posición en aquellas políticas que incidan en la creación de una sociedad sostenida. Nos corresponde a Mujeres por el Cambio en general y a sus líderes en particular, promocionar la inclusión de la perspectiva de género y la apuesta por la erradicación de la desigualdad en nuestra propia acción, como lo es la plena participación social, de forma incluyente y a través de la cohesión social, a través de una conciencia social. Creo que a grandes rasgos ese es nuestro objetivo de plan de acción social. Estamos trabajando todos los días atendiendo casos de mujeres que sufren violencia de género en todos los ámbitos: laboral, político, económico, social, jurídico. Estamos interesadas en velar por esos derechos de las mujeres. Y bueno, yo creo que no solamente de las mujeres, el tema de género es hombre-mujer. Entonces yo creo que aquí es un colectivo que trabajan hombres y mujeres. Estamos muy contentos de la respuesta que hemos tenido al trabajar incluso en algunas comunidades, como lo hemos hecho. Propiamente, ojalá y a futuro podamos concretar una asociación legalmente establecida y poder seguir ayudando a las personas, ¿no?, que lo necesiten a través de Mujeres por el Cambio. Perfecto, muchas gracias, Carla. Y bueno, antes de despedirnos, me gustaría escuchar a mi compañero Pepe y Jorge si tienen algún comentario sobre esta interesante entrevista.
No sé si ustedes gustan decir algo. Hola, pues sí, gracias Ale por regresarnos. Y gracias Carla también por todos estos conocimientos que nos brindas, y específicamente pues creo que como varios y varias personas coincidían ahí dentro de los comentarios, hay una desinformación, y creo que esa desinformación se traduce en apatía, o así lo considero, que pues no pasa nada, no sé lo que está pasando, y pues por lo tanto no me deja de importar, ¿no? Entonces, creo que ese es el primer paso a la sociedad en general, que creo que deberíamos de cambiar, ¿no? Hablando de Mujeres por el Cambio, pues también a las personas en general nos corresponde también cambiar muchas de nuestras formas de pensar, también de nuestras formas de actuar, de nuestras formas de saber el mundo, y pues a nuestros semejantes. Entonces, pues gracias Carla por este espacio y gracias por tu tiempo. Gracias, chicos, por la invitación. Ojalá que haya sido idónea la información que hemos proporcionado, y pues espero más adelante poderlos saludar, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos mis amigos que me están mandando mensajes. Así es. Antes de cortar, Ale, quisiera también agregar un punto de vista personal. Creo que también es importante mejorar la educación que hay en México, porque la educación es una base fundamental para poder crear una sociedad crítica, una sociedad que pueda interpretar diversas formas de convivir en la sociedad, o de diversas formas de respetarnos, diversas formas de respetar opiniones distintas, de respetarnos como seres humanos. Y creo que la educación es importante, es un tema que se debe también de tocar, porque pues se pueden crear sociedades diferentes que puedan crear pues otras perspectivas y puedan mejorar esta problemática de la violencia de género, que es algo que sí está pegando en México, pero que también en otras partes del mundo está siendo tema de poder cambiar esta situación. Y pues agradecer a todo el público que está compartiendo y que está conectado aquí con nosotros. La verdad, agradecemos que estén con nosotros, queremos invitarlos a que sigan viendo todas estas pláticas que tenemos otras pláticas también con personajes talentosos que nos han acompañado, y igual como Carla, que es una invitada especial el día de hoy. Queremos invitarlos a que vean todas estas pláticas, a que nos sigan en nuestras redes sociales de Lumos. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram, tenemos YouTube, y pues se vienen muchas más sorpresas. El día de mañana, Pepe, tenemos otro programa, ¿no es así? Sí, vamos a estar aquí en ¿Qué pasó cuándo? Digamos, con un tema no tan serio, pero pues está padre. Gracias Carla, gracias Ale. Gracias Jorge, gracias Pepe. ¿Algo que quieras agregar, Ale? Quiero agradecerles a todos los que vieron esta entrevista. La verdad estuvo muy interesante. A ti, Carla, por toda la información que nos proporcionaste, muy interesante, muy informativa. Y pues esperemos encontrarnos en otra ocasión con otro tema. Antes de despedirnos de esta entrevista, les vamos a dejar unos teléfonos de contacto donde ustedes pueden denunciar si han sufrido algún acoso, alguna violación, alguna agresión, o si tú no eres la víctima, pero conoces a alguien que está siendo violentada, no te calles. Queremos erradicar la violencia contra las mujeres, la violencia de género. No lo dejes a que solamente es problema de pareja o que mejor no te metes. No, hay que erradicarla denunciando. Entonces, si conoces algún caso, aquí están los teléfonos, aquí te los vamos a dejar. Por favor, infórmate y denuncia. Muchas gracias, Pepe, gracias, Jorge, gracias, Carla, y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Nos vemos, y gracias a todos los que estuvieron conectados y participando. Bye. Bye. Bye.